Hola, te soy Natalia Romaño y voy a exponer sobre las leyes de potencia. Bueno, la primera ley de potencia dice que si multiplicamos un número, bueno, si tenemos dos números de igual base, pero con multiplicándolos, pero con exponentes diferentes, por ejemplo, n y m, esto sería igual a por elevado a n más m. Colocando un ejemplo, por ejemplo, con signos positivos. Si siendo signos positivos, pues el exponente podría ser 2 a la 2 por 3 a la 3. Entonces esto sería 2 a la 2 más 3. Entonces sería 2 a la 5. También se lo podríamos hacer como este serían 2 por 2. Este sería 2 por 2 por 2. Total tenemos 5, entonces sería 2 a la 5. Entonces, si así lo tendríamos con números positivos. Pero ¿qué pasa si los exponentes están en negativos? Entonces, sería, por ejemplo, x a la 5 por x menos 4. Esto sería igual a lo mismo. Se aplica la misma fórmula. Pero como está negativo, el más de la fórmula siempre se pone, no importa este signo. Entonces el más de la operación siempre se pone y ya, menos 4. Esto sería igual a la ley de signos, más por menos es menos. Entonces sería x, le falta el x. Eso en vez de 5 es x. Perdón, profe, esto es x. Entonces x sería igual a 1. Esa es la primera ley. La segunda ley de potencias nos dice que teniendo un número elevado a algo sobre otro número, sobre el mismo número elevado a otra cosa, sería igual el número elevado al exponente menos el otro exponente. Poniéndole un ejemplo, pongamos 3 quintos sobre 3 medios. Entonces esto sería igual a 3 por 3 por 3 por 3 por 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sobre 3 por 3. Aquí cancelaríamos estos dos y nos quedaría que es 3. Entonces 3 igual a... Entonces esto es igual a 3 a la 3. Poniendo otro ejemplo. Espere. Poniendo otro ejemplo. Poniendo otro ejemplo. Pongámosle 2 a la 7 sobre 2 a la 8. Sería igual a 2 por 2 por 2 por 2, 4, 5, 6 y 7. Sobre... ¡Ey, no! A ver, errores técnicos. Se cancela con este, este 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 con este. Tenemos que es 1. Entonces esto es igual a 2 a la 1. Pero, bueno, la primera. Diré la segunda. Ya vamos con la tercera. La tercera dice. La tercera dice. Si tenemos un número elevado a uno negativo y lo queremos convertir en positivo, se tendría que igualar a... Le ponemos un numerador de 1 y lo pasamos con signo contrario. Entonces, a n. Por ejemplo, esto sirve para si queremos pasar de positivo a negativo o viceversa. También, por ejemplo, pongamos un ejemplo de y a la menos 7. Queremos que él esté en positivo, entonces se iguala de 1 y se pone con signo contrario. O, por ejemplo, si lo tenemos aquí en negativo, no tiene que ser específicamente así, sino que digamos que lo tengamos acá a la menos 5. Entonces sería igual a x quintos.
también podríamos, por ejemplo, para invertir, entonces en la conclusión de todo esto sería que invertir pero con signos contrarios. Entonces ya. Esto es el 3. El 4. El 4 dice que todo número elevado a 0 es igual a 1. ¿Por qué? Puede ser el número que sea, puede ser desde lo más simple hasta, por ejemplo, tener alfa. Me quedó muy raro. Por ejemplo, tener alfa más delta sobre 2 más b. ¿Cómo es que se llama este? No me acuerdo. Pero si todo esto está a la 0, esto nos va a dar 1. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si tenemos, por ejemplo, aquí 5 sobre dividido 5 es igual a 1. Y si son dos bases iguales, se restaría. Entonces, por ejemplo, si tenemos 5 menos 1, de 1 a la 1 menos 1, esto sería lo mismo que tener de 1, de 5 a la 1 menos 1. Esto sería igual a 1. Entonces, esto sería 5 a la 0 igual 1. Entonces, esta es la 4. Ay, profe, perdone mi gatico, pero es que es muy intenso. Continuemos. La quinta regla dice que un número que esté elevado y esto esté elevado, esto sería igual a el mismo número de este exponente por el exponente que se está elevando, por ejemplo. Entonces, pongámosle un ejemplo a esto. Pongámosle 2 a la 5 por x a la 3. Y esto está sobre 6. Entonces, se multiplicaría este exponente y por este y este por este y este por este. Entonces sería 2 a la 30 por 18. Entonces x a la 18. También, por ejemplo, poniendo otro ejemplo. Aquí poniendo otro ejemplo. Por ejemplo, 4 a la 2 por 2 a la 4 y esto sobre 6. Entonces esto sería igual 4, 6 por 2, 6 por 2, 12 por 2, 6 por 2, 24. No tiene exponentes, entonces es 1. Bueno, entonces la sexta. La sexta ley dice: cuando se tiene un cociente. Espera, yo primero la copio. Cuando se tiene un número dividido por otro elevado a algo, sería igual a tener el número elevado a esto sobre el número de abajo elevado también a lo mismo. Es como decir, cuando se tiene un cociente elevado a un exponente, se le eleva ese exponente a los dos. Por ejemplo, digamos que a sobre b a la 3. Entonces esto sería a por b 3 veces. A sobre b. Como estos tienen aquí unos unitos invisibles, se suma, entonces esto daría a la 3 sobre b3. O también podríamos hacer el ejemplo de m a la 7 sobre 5 tercios. Esto sería igual de m sobre... Esto es a la menos 2. Entonces se multiplicaría este por este, nos da menos 14 sobre m y menos 2. Menos 2 por 3 nos daría menos 6. Y ese es el final. Que paz descanse. ¿Qué? Quedó exactamente. Bueno, chai.